Buenas tardes. Les propongo un acercamiento a los principales temas que marcan la agenda noticiosa de la jornada. Concluyó ayer en Washington la segunda cumbre por la democracia, la cumbre que bien podría llamarse cumbre de Biden y sus amigos, y hoy son varias las reacciones que trascienden tanto de gobiernos que sí participaron en la cita como de otros que no fueron invitados. Brasil se negó a firmar la declaración final del encuentro. México denunció la existencia de democracias simuladas, en tanto Cuba y El Salvador lanzaron duras críticas al foro. Medios brasileños de prensa circularon el desacuerdo de Lula de usar este foro estadounidense para castigar a Rusia y, en consecuencia, la negativa de Brasilia de suscribir el texto final. De acuerdo con el diario O Globo, Lula envió una carta a la cumbre donde dijo estar en contra de la instrumentalización política de debates sobre democracia. En la misiva afirmó que la bandera de la defensa de la democracia no puede ser utilizada para levantar muros ni crear divisiones. Dijo: defender la democracia es luchar por la paz. El diálogo político es el mejor camino para la construcción de consensos. En igual sintonía, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla escribió en Twitter: la cumbre sobre democracia fue selectiva y virtual, tan virtual como su propia democracia. El diplomático consideró que ello fue un reflejo del aislamiento moral de Estados Unidos a nivel internacional. Y la convocatoria a esta cumbre hablaba de unos 120 líderes mundiales, y en plenaria online apenas se dieron breves discursos unas 4 decenas de gobernantes. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue de los selectos invitados a comparecer y en su mensaje denunció el carácter oligárquico de muchas democracias presentes. Así lo dijo. En nuestro tiempo existe todavía una mezcla de oligarquía y democracia, o una democracia simulada y mediatizada. Es decir, en algunos países impera la oligarquía con fachada de democracia. Por ejemplo, ¿cómo hablar de democracia si dominan las élites y no las mayorías? ¿Cómo hablar de democracia si no existe separación del poder económico y el poder político? ¿Cómo hablar de democracia si en los últimos tiempos se ha dado la concentración de la riqueza en pocas manos más ofensiva en la historia del mundo? Y otro que cuestionó la democracia Made in USA fue el presidente salvadoreño Nayib Bukele. En referencia a la noticia de que Donald Trump será finalmente imputado penalmente, Bukele preguntó en Twitter qué sucedería si eso le pasara a un candidato presidencial en El Salvador, y apuntó: lamentablemente será muy difícil para la política exterior estadounidense usar argumentos como democracia, elecciones libres y justas, o tratar de condenar la persecución política en otros países de ahora en adelante. Desde que un jurado en Manhattan votara a favor de acusar a Trump por presuntos pagos ocultos a una actriz porno durante la campaña electoral de 2016, el magnate se convirtió en el primer expresidente norteamericano en enfrentar cargos criminales. Ahora, esas fotos virales que están viendo de hace días de un Trump esposado, huyendo y forcejeando con la policía, creadas mediante inteligencia artificial, comienzan a acercarse a la realidad. Y otro político en aprietos, pero en pleno ejercicio de sus funciones presidenciales, es Guillermo Lasso, quien está a las puertas de un proceso de destitución que inicia hoy sus trámites formales. La Corte Constitucional dio luz verde a un juicio político en el seno de la Asamblea Nacional y de inmediato el mandatario ha comenzado a defenderse. Anoche dio una locución en Televisión Nacional, pero el reporte lo tiene la corresponsal Lourdes Stusser. Y me da la impresión... Un presidente desesperado le habló 20 minutos al pueblo de Ecuador en horario estelar para decirle que él es inocente y que el juicio político que se viene antes de 45 días es una trampa de aquellos que quieren quitarle el poder. Primero, soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención. Por tanto, rechazo este juicio político que huele muy mal. En segundo lugar,
soy un demócrata y cree que la democracia se fortalece con más democracia. Por tanto, respeto la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparta. Arropado por votantes, sus colaboradores y su esposa, el Ejecutivo intentó argumentar por qué el juicio político no procede, porque lo acusan de un delito de peculado vinculado a un contrato anterior a su gobierno. Peculado es cuando alguien usa y abusa de fondos públicos para beneficio propio. ¿Dónde están las pruebas? No hay. No hay. ¿Saben ustedes por qué no existen pruebas? Primero, porque me acusan por un contrato de Flopec firmado en diciembre del 2018, con un alcance de diciembre del 2020. No me pueden atribuir algo que no hice, porque no era presidente en esas fechas. El presidente ha asegurado que defenderá su inocencia ante la Asamblea Nacional cuando sea llamado a juicio. Mientras, el país hierve de dolor por la inseguridad y la violencia, el deterioro de la calidad de vida y los servicios públicos y el golpe de los desastres naturales. A esto se suman los recién conocidos casos de corrupción en empresas del Estado, que no se pueden tapar asistiendo a cumbres internacionales o recitando un manifiesto sobre el honor. Tal vez por esto, y no por el peculado, a Guillermo Lasso lo hagan abandonar su silla de presidente tan extensamente soñada. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estúcer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como quien ya fue útil a los poderes fácticos y cumplió el cometido de sacar a la izquierda del poder en Perú, Dina Boluarte ya tiene una moción de vacancia radicada en el Congreso. El pedido de destitución será sometido en los próximos días a voto en el Legislativo para decidir si se admite a debate. La vacancia ha sido presentada por la oposición debido a las muertes de decenas de manifestantes durante las protestas de los últimos 4 meses. Boluarte tiene además varias investigaciones abiertas en Fiscalía. La presidenta ha rechazado las acusaciones en su contra y las considera una oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y a la institucionalidad con dichos y sin pruebas. Y al cierre le informo que el presidente Vladimir Putin anunció hoy un cambio de concepto en la política exterior de Rusia. Ahora se nombra explícitamente a Estados Unidos como el principal instigador y promotor de la línea antirrusa, y la política occidental general de debilitar a Moscú se ha descrito como un nuevo tipo de guerra híbrida. Así va el mundo hasta esta hora. Continúe informándose al mediodía.